Y esta noche hemos titulado el mensaje Miedos, ¿cómo enfrentarlos? Y algunas preguntas introductorias, porque podrían ser preguntas que tengan que ver con alguien que nos ve por internet o alguien que está aquí de manera presencial. Es posible que estés experimentando, tal vez por primera vez en tu vida, que los miedos están más frecuentes en tu vida, son más frecuentes y están más presentes y con mayor intensidad diariamente. Hay momentos donde crees que cuando las cosas salen de tu control, comenzás a experimentar una sensación de que te vas a morir. Es posible que esté hablando hoy a alguien que ha tenido tremendos problemas para conciliar el sueño y está requiriendo asistencia médica por medio de ciertos fármacos. Y de repente podrías despertarte a la noche con un corazón galopando, pareciera que quiera salir de la caja torácica. O es posible que cuando la situación sale de tu control, puedas estar experimentando una sensación de que parece que estás por enloquecer. Quiero hablar del miedo, y a algunos el miedo los lleva a responder esas preguntas de manera asertiva. Saben que luego de la pandemia viene otra pandemia. Luego del COVID va a venir la situación de ayudar a las personas a sobreponerse al miedo a la enfermedad, al miedo a la muerte. Y esta noche quiero hablar del miedo, su manejo sano y algunas complicaciones que ya estamos viendo en el hombre moderno. ¿Puedo cambiar de micrófono? Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 17. Aquí está la historia de alguien que tuvo que enfrentar un personaje que causaba terror. Usted conoce la historia, David y el pequeño Goliat, ¿no es cierto? David y el gran Goliat. Dicen que Goliat tenía casi 4 metros, casi 3 metros de altura. 2,90. Un soldado promedio tenía 1,70 y David era un niño todavía, así que no llegaba a esa altura y era realmente enfrentar a alguien gigante. Probablemente David podría decir, yo estoy frente a un dinosaurio, ¿no es cierto? Porque realmente lo que tengo aquí enfrente, aparte de ser un constante insulto y provocación a Dios, por medio de lo que él dice, está tremendamente grande. Ahora, las emociones, y ahora vamos a explorar algunos textos de Samuel, el miedo es una emoción que aparece luego de la entrada del pecado. Antes del pecado no teníamos miedo. Pero llega el pecado y con la consecuencia llega el miedo. Y hoy el miedo es una emoción que aparece ante situaciones de peligro inminente, en la cual uno se siente indefenso y considera la posibilidad de un riesgo o un daño, el miedo. El miedo a mí me alerta de que hay un peligro y que debo resguardarme del mismo. Es normal el miedo entre los humanos después del pecado. El miedo es una advertencia de nuestra psique, de nuestra psicología, para evaluar ahora qué hago. Y frente al miedo yo tengo 3 opciones. O me paraliza y me quedo inmóvil, o tengo la segunda opción, huyo de la situación, o tengo la tercera opción, avanzo hacia adelante. Vamos al primer texto bíblico, allí en 1 Samuel 17, 11. Vemos una de las reacciones ante el miedo del ejército. Oye Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo.
Oyeron ellos, ¿no es cierto? Porque el filisteo estaba enloquecido. Él había propuesto, allí está el valle de la batalla. Vengo yo como representante de los filisteos. Manden a un soldado. Saúl, vení vos o alguno de tus soldados. Batallemos entre los dos. Y el que gana, toma la victoria y toma por rehenes y siervo al otro ejército. La propuesta estaba interesante, un solo soldado. El tema es que el soldado de los filisteos era una enormidad y provocaba miedo. Oyendo Saúl y todo Israel, dice el texto verso 11, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron ¿qué cosa? Dice la Biblia de ustedes. Gran miedo. Mamita, no era miedo, era terror. Aquí ellos se paralizaron frente al miedo. No avanzaron, no retrocedieron. Verso 24, hay otra reacción. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de la presencia. ¿Por qué? ¿Qué le motivaba a ello? ¿El amor? No, el temor. Fíjese que intencionalmente les pongo dos palabras que se excluyen. ¿Qué había en ellos? Gran temor. Verso 32. Usted conoce la historia. David, el padre le dice, mira, tus hermanos están hace buen tiempo en la batalla, lleva un poco de comida. Y interesante, en la única lugar de la Biblia que aparece la palabra queso. Y dice, bueno, y lleva unos quesos para sus superiores. Evidentemente era algo muy apreciado especialmente en la guerra. Y conoce la historia, David llega, escucha los rumores, escucha al gigante, lo que dice el gigante le da a él una provocación. Cuando vea el miedo de la gente, probablemente David también sintió miedo, porque es normal el miedo. Y cuando vio al gigante insultar a su Dios y vio que esa cosa era grande, pero también él conocía que él tenía un Dios mucho más grande. Verso 32, y dijo David a Saúl, ya había un diálogo ahí con Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo, aquella pequeña cosa, irá y peleará contra ese filisteo. ¿Qué tercera actitud vemos aquí frente al miedo? Enfrentarlo. David estaba resuelto a enfrentar a ese gigante. ¿Qué tenía David con respecto a Dios? Confianza. ¿Amaba David a Dios? A lo extremo. ¿Saben? Cuando nosotros mentalmente vamos a nuestro pasado, tenemos que decirle a nuestra mente qué recuerdos vamos a traer al presente. Especialmente frente a situaciones de miedo. Verso 34 en adelante, David toma una decisión para que eso sea la coraza de defensa y el valor necesario ahora para enfrentar a ese filisteo, como él lo llamaba, incircunciso. Verso 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Mamita, le tenía miedo al oso y al león, pero cuando se metían con sus ovejas, se transformaba. Ahora el miedo lo provocaba a defender lo que él tenía que cuidar. Y sigue diciendo el texto, y salía yo detrás de él, verso 35, y lo hería, y lo liberaba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano en la quijada, y lo hería, y lo mataba. Verso 36, fuese león, Saúl, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David en el verso 37, dice, Jehová, que me ha librado de la garra del león, de la garra del oso, él también me liberará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Cuando yo voy al pasado a tomar algún recurso para enfrentar un miedo nuevo,
David a mí me enseña ver las conquistas que el Señor me permitió tener bajo su confianza, su amparo, misericordia y protección. David podría haber ido a otros momentos donde se frustró, donde el miedo colapsó su confianza y se doblegó ante el miedo, pero no, él fue y eligió intencionalmente recursos cognitivos del pasado para reforzar su decisión en el presente y su confianza en ese Dios que todo lo puede. Decíamos que el miedo tiene 3 reacciones: huida, paraliza a la persona o invita a avanzar hacia adelante. Los miedos se dividen en 2 tipos: miedos reales, que ante una inminente sensación de peligro yo debo tomar algunos recaudos. Miedos reales. Por ejemplo, entro a un supermercado y detectamos que alguien nos dice y nos advierte, están desarmando una bomba, hay un intento de atentado. Y visualizo yo a los expertos allí con todo ese uniforme de la policía científica. Y yo podría decir, bueno, está bien, apártense, yo soy hijo de Dios, yo confío, yo soy como David, déjenme, yo voy a desarmar la bomba. ¿Cómo sería esa actitud? Totalmente irresponsable. Ya habría presunción. Mi miedo ante eso, un miedo real, provocaría a mí que yo tome los recaudos de protegerme de esa situación. Segundo aspecto, hay muchos miedos imaginarios. La mayoría de las personas que están sufriendo hoy sufren por miedos que están solamente en sus cabezas y traen consecuencias como la ansiedad. ¿Conocen la ansiedad? Sí. Traen como consecuencia trastornos de obsesivo compulsivo o traen ataques de pánico. Los recursos de la imaginación, miedos imaginarios que pueden alterar nuestra salud, pueden alterar nuestro bienestar. Miedo al futuro por las incertidumbres, miedo que paralizan y que me hacen vivir aterrado y con temores. No hay ninguna razón, si uno considera, ningún motivo para tener miedo a esos miedos imaginarios. Pero las personas están con miedo y la ansiedad viene a esas personas y entran como en un círculo vicioso, porque ahora la ansiedad viene acompañada de la angustia, que son variables del miedo, y en la mente de la persona genera más cuestiones imaginarias que potencian al miedo y nos hacen enfermar por dentro. ¿Saben? El que más ha usado el miedo en la historia para tomar el control, para extorsionar a los otros, es el diablo. Ha usado el miedo. Siempre ha usado y lo sigue usando. Cuando una persona pierde el control de lo que él hace en su vida, porque quiere tener todo bajo su control. ¿Conocen ese tipo de personas que quieren tener todo bajo su control? Pero eso es un imposible. Entra en una desesperación cuando pierde el control, porque comienza a imaginar y la fantasía comienza a dibujar en su mente con la fatídica tinta del fatalismo y era imaginariamente la catástrofe final para su vida, de situaciones simples de la vida. El pánico puede conducir a una de estas 2 sensaciones, por eso yo hacía estas preguntas al comienzo. Cuando una persona que le gusta tener el control de todas las cosas pierde el control, empieza a tener miedo y empieza a tener ansiedad y empieza a tener una ansiedad generalizada y empieza a experimentar pánico, que es una experiencia horrible. Y lo puede manifestar de 2 maneras. O que te dicen, el que experimenta pánico, yo siento que me estoy por volver loco. O te dicen, siento que estoy a punto de morirme.
¿Saben? Cuando estamos frente a una persona así, tenemos que asegurarle que hasta ahora nadie murió por estar sintiéndose que va a quedar loco. Y nadie quedó loco. Y nadie murió por sentirse en pánico. Ahora el cuerpo comienza a somatizar, el corazón se acelera a gran velocidad y esta sensación de muerte exclama que me voy a morir. El ataque de pánico es la experiencia más horrible que puede haber. Es necesario erradicar ideas erradas en nosotros que nos distorsionan la realidad. Son imaginarias, son creaciones nuestras, están bajo la presión de la ansiedad y es un cíclico pensamiento catastrófico. Siempre pienso que va a venir algo catastrófico. Los psicólogos y los que hacen terapia tienen una interpretación de la motivación que lleva a una persona a caer en pánico, en crisis de pánico. Se llama pensamientos mágicos de omnipotencia. O sea, la persona consciente e inconscientemente cree que es Dios y cree que Él tiene el control de todo y Él maneja todo. Pero cuando Él se enfrenta con la imposibilidad y descubre que no puede manejar todo y se le escapa una relación que decide un hijo, o se le escapa de su control alguna cuestión con su matrimonio, o se le escapa algo en sus negocios que no estaba dentro de sus parámetros aceptables, cae en una crisis de pánico, dispara el pánico. Y esto lo pone al borde de la locura o al sentimiento al borde de la muerte. Y eso le impide manejar. Él entra en pánico porque hay dos cosas que no puede manejar esta persona: su muerte y la locura. Entonces, frente a estas dos cosas, tiene grandes temores. ¿Cuál es el consejo que nosotros podríamos tener? Primero, tenemos que erradicar un pensamiento y colocar otro en nuestra mente. Erradicar el pensamiento de que no podemos controlar todo. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide eso. Nosotros no somos Dios, en primer lugar. Debemos entregar el control al único que puede tener todo bajo su control, que es el Dios de lo posible. Pero para nosotros es una improbabilidad, pero para Dios es una probabilidad acertada poder tener el control de todo. Tenemos que renunciar a tener todo bajo control y entregarle todo el control a Dios. Es difícil. ¿Alguno de ustedes enseñó a su esposa, a su hijo, a su esposo a manejar? Y entregarle el control del auto, el volante, el embrague, el acelerador. El que está al lado puede entrar en una crisis de pánico si no sabe manejar esta situación. El instructor puede ser el gran problema en este aspecto. Entregar a Dios es saber que tengo un Dios, ¿saben? Dios, un Dios que me ama. Yo no tengo un Dios que está esperándome en la esquina con la varita, como tal vez fue tu papá, tu abuelo quien te educó. No. Dios está esperando con las manos abiertas, diciendo, te mandaste una macana, pero te sigo amando. Y si venís a pedirme perdón, ¿qué te voy a ofrecer? El perdón de tus pecados. Tenemos un Dios que nos ama. A tal punto que uno de la deidad se humilló a ser hombre y murió en la cruz para que no tengamos que pagar. La salvación es gratis para nosotros, pero no para la deidad. Es un regalo. 1 Juan 4:18. Permítanme ir a un texto bíblico más. Y quiero llevarle algunos más. 1 Juan 4:18. Dice este texto una gran verdad, y esto es un texto terapéutico para quienes estén enfrentando estas situaciones. El amor, dice, en el amor, ¿qué no hay? Hermanos, Juan lo que está diciendo que una cosa excluye a la otra. O hay amor en tu corazón, eso quiere decir que no hay temor. O hay temor en tu corazón y eso quiere decir que no hay amor. Son excluyentes. Por eso el apóstol dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Él lo explica. Y sigue diciendo, porque el temor lleva en sí mismo, el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Es posible entonces que mi crisis de ansiedad, mi crisis de pánico,
generalizado tenga que ver, pastor, con que no estoy teniendo un conocimiento cabal de quién es Dios? Probablemente. Y eso puede ser acompañado a que yo llevo el control, me gusta tener el control de las cosas, pero tengo que empezar a cedérselo a Él. Sí, eso es así, porque si no te autodestruís. El amor, este texto nos dice, el amor es capaz de vencer el miedo. Por eso Dios es, ¿qué cosa? Amor. Y cuando Dios, amor, está en mí, echa fuera el temor. El enemigo del miedo es el amor. El enemigo del miedo es el amor de Dios. David amaba tanto a Dios que sentía que Dios lo amaba tanto a él, que no tuvo problema de enfrentar ahora a Goliat. Él pensaba así, Dios conmigo es bueno. ¿Cómo me cuidó con el oso? ¿Cómo me cuidó con el león? ¿Cómo me cuidaba Dios? Yo soy un privilegiado al tener un Dios como este. Me promete vida eterna. No me trata de acuerdo a mis pecados, dice otro texto bíblico. Y David no tenía temor. Dios es bueno conmigo, yo soy su hijo, Él me ama, Él me va a cuidar, no me va a dejar solo frente a Goliat. El que teme no se ha encontrado con un Dios bueno, significativo, que nos ama y nos ha hecho todo lo posible para llevarnos al cielo. Es posible, pastor, que usted me está diciendo que si yo todavía tengo temores porque me falta conocer un poco más de Dios y a su vez cuando yo lo conozca un poco más, ¿qué va a crecer en mí? La confianza, las convicciones profundas de que Dios estará conmigo. Salmo 46, ¿me permiten leer juntos? Me quedan unos minutos más y yo quiero reforzar estos pensamientos con ustedes. Salmos 46, verso 1 en adelante. Es exquisito, yo lo invito a que después en su casa puedan leer todo el Salmo 46. Es un salmo que realmente nos ayuda ante estas situaciones. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿cómo dice el salmista? No temeré, aunque la tierra sea removida. No voy a temer, dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. Separados de Dios, dice el apóstol Pablo un poco más adelante, nada podemos hacer. ¿Todo lo puedo? ¿Cuántos textos nos hablan de la necesidad de confiar más en Dios? Tenemos que usar las siguientes herramientas. En primer lugar, aprender a que todo no se puede. Todo no se puede. No puedo hacer todo. Tengo que aprender a usar una palabra más de seguido y es ultra cortita la palabra. La puede decir o expresar con un leve movimiento de la cabeza hacia los costados y una sonrisa para que sea bien recibido el no. No puedo hacer todo. Pero sí podemos tomarnos de la mano de un Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo resuelve. Tenemos que aprender a mirar la vida de esta manera. Tengo que vivir el presente. Tengo que instalarme en el presente. No tengo que vivir del pasado. ¿Qué pasa si yo vivo del pasado y solamente recuerdo mis historias tristes? Voy a caer en depresión. Mis pensamientos me van a condicionar mi presente y mi futuro. ¿Qué debo hacer con el pasado? Nos enseñó David. Sí, usar recursos del pasado, como dice la hermana de Juárez en una cita, ¿no? ¿Cómo dice ella? Si viéramos cómo Dios nos cuidó,
en el pasado, nada tenemos que temer. Tremenda cita. No tenemos que pensar mucho en el futuro. ¿Qué yo puedo pensar del futuro? ¿Qué puedo esperar del futuro? ¿Incertidumbre? ¿Desconfianza del futuro? Entonces tengo que vivir el presente. Cada día su propio afán. Cada día su propio afán. Mirar todo lo que nos pasa. Nosotros a veces tenemos la tendencia de categorizar las cosas y especialmente el que vive bajo ansiedad, el que experimenta crisis de pánico, categoriza todo o excelente en la vida o catastrófico. Pero no hay un punto intermedio, aunque entre ambos hay un montón de categorías. Por ejemplo, para este tipo de pensamiento tenemos que pensar que no todo es excelente en la vida y no todo es catastrófico. Por ejemplo, hay algo que no es excelente en la vida, está correcto, pero es bueno o es muy bueno. Probablemente haya algo que es muy bueno, no es muy bueno, pero es bueno. Probablemente haya algo que no sea aceptable, entonces desagradable. Probablemente haya algunas cosas que son desagradables y bueno, son muy molestas. Para luego caer en la final categoría y decir, bueno, es catastrófico. El problema es cuando las cosas simples de la vida se catalogan como algo catastrófico. Usted puede ir al médico y el médico pone una cara de incertidumbre y le dice, bueno, querida o querido, yo te voy a hacer un pedido de unos estudios. ¿Sí? ¿Y cómo usted sale del consultorio? ¿En qué piensa? Mamita, me pidió un estudio del corazón, me pidió un estudio del hígado, del riñón, del estómago, y me preguntó si en la familia había alguien con algún tipo de patología. Inmediatamente, si yo tengo un pensamiento catastrófico, pienso que ya tengo un cáncer, o ya tengo una enfermedad complicadísima. Aprender a trabajar evitando pensamientos que polaricen siempre nunca, excelente, catastrófico. Porque saben, todo eso va a alterar tu vida y tu familia. Cuando estás alterado, cuando yo estoy alterado, todo lo que está abajo mi casa, hasta el gato, resulta afectado por mi alteración. Que puedas apropiarte de esta promesa. Elena White tiene una cita cortita en el libro La Educación, página 253. Una definición exquisita. La fe significa confiar en Dios. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. Sigue diciendo ella, creer que nos ama. La fe significa confiar en Dios y creer que Dios te ama y sabe mejor qué es lo que más te conviene. Contentamiento con la vida. Si Dios te ama, tiene que salir el temor de nuestros corazones. Si yo acepto ese amor de Dios, tiene que salir. Es por eso que esta declaración, fíjense qué importante que es. Si uno ama y no confía, no ama verdaderamente. Si uno ama y no confía, no ama verdaderamente. Probablemente esté en construcción ese amor, pero no llegó a la plenitud de su expresión, eliminando la desconfianza. Confiar en Dios, manejar tus pensamientos, acudir a ayudas de profesionales es necesario, es bueno, pero tenemos que aprender también que Dios es un Dios que me ama, que quiere lo mejor para mí, que quiere cuidarme. Dios te invita a enfrentar y vencer los gigantes. No dejes que te paralicen. No permitas que provoquen en ti huir. Pregunto, ¿inmediatamente David enfrentó a Goliat? ¿O cuántos días pasó Goliat
insultando a Dios y al pueblo. ¿Recuerdan? 40 días y 40 noches. O sea, el miedo me tiene que llevar a una situación de análisis, de preparación, de decidir bien las cosas mentalmente, no por la temperatura de la sangre, sino por las cogniciones, por pensamientos, por razonamientos. Y eso me hace llevar mis pensamientos. Dios, ayuda mi incredulidad. Toma mi corazón y purifícame. Último texto, permítanme leer último texto. Éxodo capítulo 14, versos 14, 15 y 16. Me vi tentado y caí en la tentación de leer este último texto con ustedes porque a mí me ha ayudado muchas veces en mi vida. 14 de Éxodo dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová peleará por vosotros. No hay nada de qué tener miedo del futuro. ¿Hay algo que salió del control de tu vida? Bueno, es posible que sea necesario de empezar a ceder el control a Dios. Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros cómo van a estar? ¿Con ataques de pánico? ¿Con ansiedad generalizada? ¿Con trastornos obsesivos compulsivos? Esos son alteraciones del pecado. Pero si yo voy generando un trabajo de amistad, relación y confianza con Dios, Él va a pelear por mí. Yo tengo que dejar, Dios pelea por mí. En esto yo soy y me declaro incapaz. ¿Cómo dicen los jueces cuando no quieren tomar una causa? Se declaran incompetente. En esto yo me declaro incompetente, pido tu asistencia, Dios. Yo quiero estar tranquilo que vas a pelear por mí a ese gran Goliat. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué exclamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio, y di a los hijos de Israel que vayan por medio del mar en seco. Conocen ustedes la historia, ¿no es cierto? Cuando se abrió el mar rojo, era una improbabilidad eso, totalmente. Como el encuentro ayer de Jesús con Zaqueo, una improbabilidad. Es posible que dejes el control de tu vida, tu familia, tu profesión, tu negocio en las manos de Dios. ¡Qué desafío! Pero finalmente Dios viene a buscar quienes confíen en Él. ¿Cómo nos va a encontrar las pruebas finales si no confiamos en Dios? Si no le cedemos a Él el control de nuestras vidas. ¿Podrías confiar plenamente en Él? ¿Quisieras decirle a Dios esta noche: Dios, yo quiero manejar mis miedos desde esta nueva perspectiva? Diciendo yo a mi mente qué pensar y expulsando de mi mente qué no pensar. Yo tengo que utilizar ese recurso. Y en algún otro momento, no va a ser en esta semana, pero me gustaría hablarles a ustedes del poder de la imaginación. El recurso maravilloso que tenemos y Dios nos estimula a usarlo de manera correcta. ¿Podrías confiar plenamente en Él? ¿Quieres decirle a Dios: yo quiero comenzar una nueva experiencia en mi vida? Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero orar por esto, porque también quiero orar por mí. Hay temores, hay miedos, hay gigantes que cada día nos van a avecinar y nos van a querer recordar que nosotros somos los que tenemos el control de las cosas. Y nosotros nos tenemos que autorrecordar que el control de mis cosas y mi vida las he cedido a Dios. Él peleará y Él pelea por mí. Amante Padre, como hijos tuyos, rogamos que nos ayudes a manejar los temores y el miedo. Es posible que algunos de los que estemos aquí o están escuchando la transmisión ya hemos experimentado algunos quiebres, algunas luchas más intensas con la ansiedad, el pánico o conductas. Y a partir de hoy queremos cederte completamente el control de toda nuestra vida, el control de nuestro futuro. Y confiar como confían los niños en sus padres. Duermen tranquilos. Saben que cuando tienen hambre tendrán comida. Saben que cuando tengan frío tendrán un abrigo. Saben que ante cualquier necesidad su padre, su madre están para cuidarlos y protegerlos.
De ese mismo modo, Padre, ayúdanos a generar esa confianza y esa dependencia en ti. Toma control de nuestras vidas, de nuestras emociones, y ayúdanos a usar estas herramientas para enfrentar los miedos, pelearlos frente a ellos y ver cómo tú peleas por nosotros mientras estamos confiados y tranquilos, como dice Éxodo, de que tú abrirás ante la marcha como el pueblo de Israel hacia adelante, tú abrirás mares rojos, derrotaremos gigantes como Goliat y nos prepararemos para vivir la vida eterna contigo. Que el amor de Dios pueda estar en nuestros corazones y de esa manera pueda expulsar de nosotros el miedo, el temor. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.